Le llamamos 3 claves para liderar con éxito en remoto, como veis en pantalla, pero ya es sexta semana de confinamiento, que estábamos diciendo ahora mismo. Sexta semana de confinamiento, nosotros hemos ido haciendo distintos webinars según iban avanzando las semanas, porque cada semana había que ir haciendo cosas que son un poco diferentes, un poco distintas, porque íbamos evolucionando a la vez que íbamos viviendo en este confinamiento y también porque los líderes que tienen que gestionar estos equipos que están teletrabajando, estos equipos que están en remoto, también tienen que ir hemos tenido que ir evolucionando y hemos tenido que ir haciendo cosas un poco diferentes. ¿Cuál es la estructura del webinar? Como decía Ramón ahora mismo, el webinar se compone de esta sesión presencial en directo, en vivo, síncrona, esta sesión en la cual vamos a trabajar unos cuantos temas que ahora os contamos bien. Nada más terminar la sesión vais a recibir un ebook en el cual viene todo, no hace falta que toméis notas si no queréis tomarlas, de lo que vamos a ver porque os lo damos todo después. Y después lleva, lo que decía Ramona, lleva la fase de personalización. La fase de personalización, obviamente, no todos tenemos la misma circunstancia en el teletrabajo. Hay gente que lleva, como nos está pasando, que llevan muchos años teletrabajando, otros que les ha salido de repente, etc. Entonces, la sesión telefónica, la sesión de personalización, lo que hace es adaptarnos a las circunstancias de cada uno e intentar ayudar. Es una sesión de más o menos 15, 20 minutos en las cuales intentamos adaptar y dejamos pasar una semana para que hagáis cosas, intentéis aplicar herramientas que vamos a ver y después lo podamos trabajar. En el webinar vamos a estar 4 de nosotros. Vamos a estar Ramona Vicente, José Luis Calvo, Miriam Bieger y yo mismo, Pedro Giollo. ¿Vale? Entonces, bueno, nos vamos a ir intercalando veréis que vais oyendo distintas voces y veréis en las cámaras distintas personas, pues ahí vamos a estar los 4. Arrancamos. Vamos a tener, durante estos 55 o 58 minutos, vamos a tener 6 bloques de trabajo. 6 bloques de trabajo en los cuales son breves, son bloques breves, obviamente es un webinar de este tiempo, con lo cual vamos a tocar los temas, pero que nuestro objetivo es de ir de lo más conceptual, por así decirlo, dar un poco de contexto, pero tener herramientas muy prácticas que podamos trabajar. ¿Qué hicimos durante las primeras semanas? Durante las primeras semanas, si recordáis, los que hicisteis el webinar de las primeras semanas, lo que hicimos fue dar unas pautas muy claras para crear nuestra guía de liderazgo, nuestra guía del líder en remoto, nuestra guía del líder digital, que se llama también. Y esa guía tenía unos componentes que eran un cuestionario de autoevaluación que nos evaluaba en 3 indicadores que para nosotros son muy, muy adecuados para trabajar en remoto, que son indicadores de liderazgo propiamente dichos, que son dirección, cómo genero dirección, cómo genero alineamiento y cómo genero compromiso. Y también teníamos los indicadores de cohesión, porque hablábamos mucho de que cuando el equipo se va en remoto, el concepto de equipo el concepto de pertenencia empieza a desaparecer un poco, cada uno estamos aislados. Entonces hay que trabajar bastante tanto la confianza como la motivación con acciones muy concretas y muy precisas que hablábamos. Y había que centrarnos bastante también en la consecución de resultados, en la ejecución. Y veíamos que había que hacer un esfuerzo extra porque en las 3 primeras semanas no se perdiera capacidad de consecución de resultados. De esa autoevaluación salía, como veíamos, nuestra herramienta de las 3, 4 primeras semanas, que era la agenda, que nosotros llamamos. La agenda que tenía una serie de componentes y cada uno de los componentes, pues bueno, estaba explicado con cosas que había que hacer, etc. Vale. Quiere decir que estos comportamientos que durante esta semana hemos venido entrenando y que posiblemente muchos de ellos se hayan convertido en un hábito ya en este momento de teletrabajo, que es un momento distinto al teletrabajo que teníamos antes, no quiere decir que los tengamos que abandonar, ¿vale? Este webinar lo que viene es a reforzar qué comportamientos en este contexto de 6 semanas hay que reforzar. Porque evidentemente el contexto cambia y las necesidades de cada uno de nosotros y de los equipos también cambian, porque el tiempo va pasando y se van sintiendo otra serie de emociones, de circunstancias, y en eso es lo que vamos a apalancar en el día de hoy. No sustituir uno por otro, sino incidir en aquellos temas que son importantes en esta situación, sexta semana de confinamiento. Vale, pues vamos a avanzar. ¿Qué está pasando a día de hoy? Que es interesante entender el contexto para también entender un poco qué es lo que vamos a trabajar. Está pasando que estamos en la sexta semana de confinamiento.
bueno, nunca ninguno de nosotros ha vivido una cosa de este tipo. No solo no lo hemos vivido, es que hace 6 semanas ni siquiera nos lo imaginábamos, que íbamos a estar confinados, en un confinamiento extremo, trabajando en este tipo de confinamiento y viviendo situaciones que, bueno, pues para los que no estábamos acostumbrados. Nosotros como Instituto de Liderazgo llevamos 23 años dedicados a trabajar en temas de desarrollo, de liderazgo, de equipos, de comportamiento organizativo, y tenemos mucha experiencia en trabajar en teletrabajo. Estamos en distintas ubicaciones geográficas, tanto de España como del extranjero, y bueno, la necesidad nos obliga a hacer teletrabajo. Entonces, todo lo que vamos a ver lo basamos. Nosotros siempre somos muy rigurosos en de dónde obtenemos información, entonces se va a basar en experiencia. Recordar que el primer webinar estaba muy basado en toda la experiencia previa. Sí había experiencia de un par de semanas de confinamiento, había investigación sobre ello, pero no hay investigación sobre 6 semanas de confinamiento. Os lo decimos ya, no hay nadie, se están empezando a hacer ahora sobre la marcha porque sí que hay mucho volumen de datos para estudiar, pero no hay investigación, no había pasado nunca. No hay nadie que tenga una investigación hecha sobre qué ocurre en liderazgo y en equipos cuando llevamos 6 semanas confinados. ¿Qué es lo que nos ocurre a nivel de personas y a nivel de individuos? Fijaros, nos pasan cosas que realmente, como decíamos antes, no habíamos vivido nunca. Hay 3,9 billones de personas confinadas. Jamás lo hemos vivido. Tenemos datos e información que nos va entrando constantemente y que nos genera, bueno, estados mentales, situaciones de pensar que a la vez inciden en cómo trabajamos, en cómo nos movemos, etc. Hay muchísima información que nos llega por unos sitios y por otros, pero lo que para nosotros es interesante, no sé si algunos sois corredores, es que hacemos una comparativa con el maratón. En el maratón, en el kilómetro 30, 30 y tantos, pasa lo que se conoce como el muro. El muro es una situación en la cual te vienes abajo, simplemente. El muro es una situación en la que, pudiendo llegar al final, tanto física como psicológicamente, empiezas a pensar que no llegas, lo dejas. Bueno, pues lo que sí que empieza a haber bastante acuerdo entre todos los expertos a nivel mundial es que a partir de la 5ª semana, de hecho, de confinamiento, nos empezamos a encontrar con el muro. Es decir, nos ocurren cosas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que hacen que los líderes tengamos que hacer algo diferente a lo que veníamos haciendo para realmente dar un paso más y hacer que el equipo supere ese muro y llegue a la meta final, que esperemos que esté ya un poco cerca. Vale. Miriam, cuéntanos un poco cuáles son los efectos individuales del confinamiento. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues lo que nos ocurre, que lo estaréis sintiendo cada uno de vosotros, como líderes y como personas, es que mientras al principio la preocupación, lo que generaba muchísimo estrés, evidentemente era el tema de salud, sigue siéndolo y en algunos casos particulares seguramente también, ahora hay una preocupación mayor un poco por el futuro que sea a corto plazo. Entonces el estrés tiene que ver con lo que nos va a pasar, ¿no? En momentos de incertidumbre máxima como estos, el cerebro lo que hace es buscar cierta certidumbre, es una cosa natural, instintiva, y si no lo encuentra, que es lo que nos sucede ahora, la tendencia es que se disparen sentimientos muy negativos. Y cada uno de los que estáis aquí habrá experimentado seguro uno de ellos, desde el miedo irracional a la incertidumbre, la frustración, todo eso que sucede, que no pasa nada porque sean emociones que nos sucedan en el día, pero si hay un estado emocional recurrente, como líder tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que saber que esto nos pasa a nosotros y que como líderes podemos contagiar alguno de estos estados emocionales, y por eso es tan importante ser consciente de cómo estamos, lo que nos está pasando, porque al fin y al cabo, como somos líderes de ejemplo y más en estos momentos, y la gente está esperando a ver cómo estamos, simplemente tenemos todo el derecho a estar en uno de estos estados emocionales, pero sí que tenemos que saber cómo está impactando en nuestro equipo. Entonces, por eso, como el pensamiento negativo es normal que se dispare, tenemos que tener en cuenta que esto tenemos que gestionarlo como líderes y ver cómo está impactando nuestro equipo. Y como digo, todos tenemos el derecho, como cada uno de nosotros, a tener un pico, un valle, pero sí ser muy conscientes de que en estos momentos, si no, sobre todo en situaciones de aislamiento, que también está muy estudiado, la gente necesita cierta seguridad, que no se la podéis dar, pero un mínimo de información. Y si la gente no está conectada, la tendencia es que los pensamientos negativos se nos disparen. Yo creo que está muy importante. Perdón. Uno de los efectos que se está esperando, que se espera que no ocurra ahora mismo, a nivel individual y a nivel colectivo, es si se empieza a relajar el confinamiento y salimos y por la razón que sea
vuelven a incrementar los casos de contagio y nos volvemos a confinar, el nivel de frustración, y eso sí está muy estudiado, que va a ocasionar ese tipo de situación, impactan sobre el rendimiento de una manera tremenda, Esperemos que no pase. Efectivamente, pero por eso es muy interesante lo que contaba Miriam y también hacíamos referencia en el webinar pasado, o sea, la individualización. Es muy importante mirarnos a nosotros como punto de partida, de ahí la autoevaluación de la salud del líder que os proponíamos con el cuestionario, pero también individualmente, evidentemente, todas las personas de nuestro equipo no van a estar en el mismo punto de estrés, pero sí necesitamos ayudarles a todos para que entre todos estemos en el mismo nivel de ejecución, con lo cual sigue habiendo particularización, llamadas 1 a 1, sigue habiendo comunicación iniciada por el líder, sigue habiendo preocupación individual, verdadera y sincera por las necesidades de cada uno y las circunstancias de cada uno. Nosotros somos iguales, hay gente que tiene familiares enfermos, otros no, algunos están saliendo, otros no. Entonces, hay que estar pendiente de cada persona para que la ejecución en global sea óptima. Miriam, ¿qué le ocurre a los equipos? Cuéntanos. Solo apuntar una cosilla, volviendo al anterior, y es que es verdad que si veis estamos hablando de cómo tenéis que cuidar a vuestras personas, cómo tenéis que cuidar al equipo, pero pensar en esa primera vez que te montas en el avión y te explican lo de la mascarilla de respirar y te dicen antes de ponérsela a un niño, póntela a ti. Y tú dices, caray, primero salvo al niño, ¿no? Tiene toda la lógica. Es decir, pensar también en vuestra propia salud emocional. Es decir, que tenéis que cuidaros, que tenéis que buscar ocasiones para vosotras, que todo esto para vosotras y vosotros, que todo esto que estamos viendo seamos conscientes que también nos pasa a nosotros, que también tenemos que hacer esa gimnasia personal de buscar espacios de automotivación y de cuidarnos, sobre todo, fijaros, como líderes, para poder cuidar bien al equipo. Entonces, también es un mensaje que queremos transmitir que también hace alusión a vosotros mismos. Efectivamente. Sí, desde luego, yo siempre decimos esto es un máster acelerado en gestión emocional propia y la de los demás. Tenemos una oportunidad de aprender en estos momentos para poder luego, cuando volvamos a la normalidad, cómo hemos gestionado las emociones nuestras y del equipo. Pero como comentabais, esto tiene un efecto individual, pero a nivel de equipo, en este famoso muro que decía Pedro, puede pasar, independientemente de que hayamos hecho bien nuestra primera parte, que es de cuidar one-to-one, tener una agenda estructurada, que el rendimiento caiga, ¿no? Y sobre todo, que el rendimiento caiga y el tema de ser equipo, porque al final cada uno estamos solo trabajando en nuestra casa, ¿no? Que nos metamos cada uno en nuestros objetivos y el propósito compartido, que en el primer webinar decíamos es muy importante, constantemente recordar para qué estamos aquí, recordar el propósito. Ahora es un momento clave de volver a recordarlo constantemente, porque son 6 semanas y por mucho que estemos conectados, luego cada uno se desconecta y vuelve a su casa. Por lo tanto, es también el compromiso y la motivación, toda la parte de ir con colaboración, que más adelante veréis que ahora es de los puntos clave donde hay que poner foco, es donde tenemos que hacer estrategias concretas para sostener al equipo en el momento alto que estaban y continuar con un rendimiento óptimo, ¿no? El foco global y el sentido, lo que decíamos, se puede perder y además hay muchísimos mensajes contradictorios, no solamente a nivel, si queréis, general, ¿no? De Estado, sino a nivel de las propias empresas, donde la gente seguramente recibe inputs muy diferentes porque todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, aquí, estos efectos es un punto crítico donde hay que tomar conciencia y hacer acciones específicas que hablaremos más adelante para mantener el equipo en un estado de rendimiento óptimo. Muy bien. Vale, pues vamos a ver otro ejemplo. Es un ejemplo español. No es de Lancet, no es la publicación médica de referencia, pero al inicio del confinamiento ya había gente que nos estaba diciendo qué es lo que iba a pasar. Seguro que lo habéis visto y lo conocéis, pero es muy interesante ver qué es lo que decían. Día 1, día 14. Esta es la línea del confinamiento. Igual, día 1, día 14 en Italia, ¿vale? Del día 1 al día 5 todo estaba bien. Aquí, en Italia, empezaron a surgir iniciativas ciudadanas para entretener a la gente. Solo les quedan poquito de días para seguir haciendo cosas, ¿vale? Pero ¿qué nos ha pasado a nosotros, tío? Aquí, el día 1, ¡pum! El día 1 y medio, de repente, aquí habíamos montado el Circo del Sol, la Parinata, habíamos montado conciertos, que llevamos 12 horas encerrados, que no puedes estar 12 horas solo en tu casa, que tienes Netflix, HBO, que tienes Movistar, que tienes Internet, que tienes porno, que en el día
medio ya habían salido iniciativas de hacer bingo por la ventana, de hacer trapecismo, de hacer puenting desde el balcón de tu casa. ¿Qué os está pasando? Que hemos tenido resacas más largas, chavales, que si el día 1 y medio me estáis dando todo esto, ¿qué me vais a ofrecer aquí? Porque yo aquí, del día 10 al día 15, me espero que me salga un puto tío a la ventana en pelotas a cantarme el belachao. ¿Me oyes? Me habéis creado aquí unas expectativas que no vamos a poder mantener el resto de la puta cuarentena, porque estamos gastando las mejores balas al principio, chavales, al puto principio. Bueno, pues hay gente que sabe mucho de liderazgo, aunque no entienda, aunque no esté hablando de liderazgo, sabe mucho de liderazgo. Este chico sabía mucho de liderazgo y habla precisamente de cuál es la gestión de liderazgo que ocurre entre las semanas. Si hacemos al principio lo que no debemos hacer, al final nos vamos a encontrar con una situación que es cuanto menos curiosa. Bueno, como no vemos manos levantadas, vamos a seguir avanzando y acordaros, si tenéis alguna pregunta, o bien por chat o bien con la mano, nos hacéis la cuestión que queráis. Vale, 6 semanas de emergencia. Como decíamos antes, no existe investigación sobre qué ocurre cuando, 6 semanas de aislamiento. No sabemos qué ocurre, no hay investigación sobre qué ocurre cuando llevamos tanto tiempo confinados trabajando en remoto, en teletrabajo. Pero lo que sí hay mucha investigación y hay mucho cuerpo ya, mucha experiencia, es qué ocurre con aquellos equipos que enfocan la situación de una manera versus aquellos que la enfocan de otra manera. Mirad, se llama del formato emergencia al formato adaptación. Hay, en incertidumbre, hay equipos, que lo vemos aquí, hay equipos que, bueno, todos partimos del mismo nivel de incertidumbre y hay equipos que se acostumbran a ello, empiezan a trabajar, empiezan a conseguir cosas, van avanzando y se quedan ahí, en ese nivel de rendimiento, en ese nivel de productividad. Los llamamos equipos con formato de emergencia. ¿Por qué se llaman equipos con formato de emergencia? Porque en su cabeza, tanto del líder como del equipo, están en formato de vamos a trabajar esto de la mejor manera posible hasta que lleguemos a lo normal, hasta que volvamos a lo que nosotros hemos hecho siempre. Formato de emergencia es que están, como llamábamos al primer webinar, primeros auxilios. Están en primeros auxilios. Vamos a hacerlo de tal manera, en formato de urgencia, para que cuando aguantemos lo posible y lleguemos a nuestra normalidad y ahí ya nos despleguemos. Por ello, tienen un nivel de rendimiento y de productividad, bueno, pues cogen ese nivel y ahí se quedan. Sin embargo, hay equipos y líderes que tienen una mentalidad de adaptación. Mentalidad de adaptación dice que en ese mismo entorno de incertidumbre, que es igual para ambas partes, ellos siguen ganando cuota de mercado, creciendo, cumpliendo objetivos, rindiendo de una manera excepcional y todo es debido a que su mentalidad cambia, se pone en un formato de adaptación. No nos gusta esto, pero es lo que hay. Entonces, tenemos que sacarlo del máximo partido. Como todas las personas y como todos los equipos tienen su periodo de adaptación, de negación, de esto no puede ser, pero enseguida retoman y dicen, bueno, pues si esto es lo que hay que trabajar con ello. Entonces, vamos a ver, la base de este webinar es precisamente ver qué hay que hacer para ayudar a nuestros equipos a pasar del formato emergencia al formato adaptación en lo que nos queda de confinamiento y posteriormente, que lo veremos también. Bien, en el primer webinar veíamos que durante las 3 o 4 primeras semanas había que ayudar mucho a conseguir los objetivos, tanto que le llamábamos microayuda, micromanagement. Enfocábamos mucho porque hay una cierta dispersión al principio, que dura un tiempo, pero a partir de la 4ª, 5ª semana ya no es tan necesario. Es mucho más necesario lo que veíamos ahí, que no aparece entera la respuesta, pero es creando un proyecto que da sentido a lo que hacemos. Absolutamente de acuerdo, ese 100% de crear un proyecto que da sentido es uno de los grandes elementos motivadores de los individuos, que es ver el propósito, realmente saber cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los 3 retos del líder? ¿Qué es lo que tiene que hacer el líder para pasar del formato emergencia al formato adaptación? Pues los veíamos en las preguntas anteriores. El primero es trabajar profundamente la motivación. La motivación, ahora vamos a ver por qué, sufre un descenso a partir de la 4ª semana, a partir de la 5ª semana, va a seguir sufriendo ese descenso en la 6ª, y ahora entendemos también por qué. Incluida, como decía José Luis antes, incluida nuestra propia motivación. Hay que trabajar nuestra propia automotivación, intrínseca en este caso. El otro día nos comentaba un cliente, ya, pero ¿qué hay de cómo me motivan a mí? Y la motivación extrínseca está muy bien,
pero realmente en confinamiento el líder tiene que tener unas funcionalidades intrínsecas bastante potentes de motivación. La segunda es trabajar la participación del equipo. Vamos a ver herramientas muy específicas sobre cómo hacer que los equipos en remoto participen y no adquieran un nivel de observadores simples en la que vean las cosas pasar y no participen. Y el tercero, y es muy, muy poderoso, es muy potente, veréis que vamos a hacer mucho hincapié, de hecho en ello, es la reputación del líder. El líder, las 3 primeras semanas también, las 4 primeras semanas también, pero a partir de la quinta, este webinar le llevamos haciendo la quinta y la sexta semana, a partir de la quinta hay que hacer un esfuerzo especial en generar reputación, en generar imagen y presencia de liderazgo. Y luego os contaremos por qué, pero os lo avanzamos directamente y es porque el momento es crítico, el momento en el que estamos viviendo ahora mismo es crítico para todos nosotros y las historias que se van a contar dentro de muy poco tiempo van a tratar sobre esto que está ocurriendo ahora. Entonces, lo que hagamos, las conductas y comportamientos y acciones que hagamos ahora como líderes van a ser las que creen las historias que van a contar de nosotros después. Entonces, podemos hacer que cuenten buenas historias o que cuenten historias que a lo mejor no son tan adecuadas. Vale. Seguimos sin ver manos. Sed libres de preguntar lo que os apetezca. Pero vamos a trabajar motivación. Motivación es el momento de reactivar al equipo. Fijaros, la ley Jerks-Dodson es una ley de 1908, que está actualizada y reactualizada, etcétera, pero es cómo afecta el estrés al rendimiento. El estrés, cuando está muy bajo, cuando no tenemos ningún tipo de estrés, pues tampoco no hay nada que nos obligue, no hay nada que nos motive, entonces nuestro rendimiento es bajo. Hay un nivel óptimo de estrés, que es el estrés bueno que se llama, es el estrés que nos pone las pilas, el que nos hace estar constantemente motivados y el que nos hace dar nuestra mejor versión. Lo que hacemos es alcanzar el máximo rendimiento. Vale. A partir de la cuarta o quinta semana de reclusión, y digo reclusión porque esto está muy investigado, pero en entornos no laborales, en entornos más de gente enferma o de presos, pero a partir de la cuarta o quinta semana, si lo aplicamos, empieza una bajada del rendimiento. ¿Por qué? Porque se incrementa el estrés. El estrés empieza a ser, y recordad lo que os contaba Miriam al principio, el estrés empieza a ser más potente. Si veis lo que está ocurriendo ahora mismo es que deja de haber un estrés basado en la salud, deja de haber una presión basada en la salud porque vemos que empieza a estar mucho más controlado, pero entra otro estrés mucho más potente también porque es mucho menos controlable, que es el de la economía, que es el de mi futuro, que es el de qué va a pasar, que es mi trabajo, es que cuándo puedo salir, etc. Entonces, ese estrés que golpea muy poderosamente, de hecho, a los equipos, hace que se disminuya el rendimiento de una manera clara. Por eso hay que trabajar mucho la motivación y los líderes tienen que hacer un esfuerzo especial en trabajar la motivación del equipo. ¿Cómo trabajamos esa motivación? José Luis, cuéntanos un poco, ¿cómo lo hacemos? Fenomenal. Bueno, pues hay 3 elementos en la investigación y de hecho son muy claros, ya hemos hablado de ellos a lo largo de la presentación. 3 elementos que influyen mucho en este momento, en esta sexta semana, en actuar como desmotivadores y, como decía Pedro ahora, incrementando el estrés. El primero es el que ha estado comentando Miriam y hemos estado hablando de él, que es la presión emocional. Es decir, es un momento ya que se alarga, es un momento donde al principio puedes mantener cierta tensión emocional, hasta positiva, por el efecto novedad, por el efecto de qué pasa. Oye, porque incluso es un periodo de aprendizaje, pero ahora mismo ya no, y sobre todo que si pones las noticias por la mañana tampoco son para tirar cohetes, con lo cual esta presión es un efecto desmotivador. Después, obviamente, la presión económica. Quiero decir, si dura poco, esto no te preocupes que en mayo, esto no, y ahora mismo pues ya las noticias y la gente ya se está planteando hasta su propia carrera, su propio futuro, etcétera. Y luego hay uno súper importante, que es sobre el que vamos a hacer también bastante incidencia, que es la inercia. Es decir, y me remito un poco a lo que acabo de decir, es decir, las primeras semanas con el efecto novedad empezamos y todo el mundo decía, coge rutinas, plantéate objetivos, etcétera, etcétera, y esto de alguna manera, si queréis, lo tenemos instaurado como hábito. Pero es fundamental ahora mismo para volver a curva hacia ese estrés positivo el tratar de revertir esta inercia. Está muy bien, ya tenemos ciertos hábitos, pero ahora hay que aprovecharlos para romper la inercia y generar ese puntito de estrés positivo que nos active de nuevo.
¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues aparecen sobre todo 3 áreas para motivar y romper la inercia. El primero es, bueno, es obvio, pero es súper importante, porque a lo mejor por obvio ni siquiera lo pensamos mucho, ¿eh? Y es, si yo quiero motivar a alguien, lo primero que tengo que hacer es motivarle desde sus necesidades. No desde las que yo pienso que son sus necesidades, ni las que yo proyecto que son sus necesidades, porque posiblemente son las mías. Entonces, hay una herramienta súper interesante, que es el Pulse, que son unos cuestionarios, que aquí tenéis el ejemplo de un resultado, que nos ayudan a preguntarle al equipo de forma muy fácil y muy ágil, realmente con preguntas sobre cuáles son sus necesidades, cuál es su estado en este momento, qué es lo que hay que trabajar al equipo, y que el equipo nos lo devuelve y nos permite saber, bueno, casi está bien puesto el nombre, tomarle el pulso al equipo sobre qué necesita ahora, en qué teclas tengo que tocar para mantenerlo motivado, porque acordaros que cada uno nos motivamos cuando nos satisfacen nuestras necesidades. Entonces, súper interesante ahora como iniciativa el tratar de enterarme, preguntar y conocer a través de estas herramientas qué necesita el equipo. Sí, muchas veces, de hecho, no hace falta ni siquiera la herramienta. Es el propio líder el que pregunta a diario, oye, ¿cómo os puedo ayudar? Recordar la pregunta que hacíamos en el webinar 1, es ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Qué necesitáis de mí? Ese tipo de conversaciones, de comunicación constante, nos da el pulso del equipo, que es qué necesitan, qué expectativas tienen, qué quieren. Lo que está claro es que no podemos presuponer. ¿Vale? Llegados a este punto, muchos pensamos, bueno, ya llevamos pues 6 semanas trabajando en teletrabajo, esto lo tenemos dominado. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos. Puede ser así o puede no ser, pero tenemos que ver dónde está ese estrés del equipo, si es un estrés sano, que pone las pilas y que empodera, o es un estrés que nos hace no sentirnos bien. Y solamente lo podemos conseguir preguntando al equipo. O sea, es fundamental, a través de la herramienta. La más fácil, la pregunta. Vamos al Fenomenal. punto. El segundo sería fomentar e incluir al equipo en proyectos que le motiven. Es decir, más allá de que tengan que hacer sus tareas, sus objetivos diarios, aquello que tenemos que seguir manteniendo, atendiendo a los clientes, etcétera, etcétera, es empezar a darle al equipo tiempo de calidad en otras actividades, justo con ese objetivo que decíamos, romper la rutina y generarle ese puntito de estrés positivo. Y es buscar proyectos que les apetezcan, que les motiven, que los podemos detectar incluso en esa detección, valga la redundancia, de necesidades. Pues me apetecería más hacer este tipo de cosas, pues me entero que no sé quién. Es decir, que incluso fijaros, si conecto con otros managers de la organización, a lo mejor pueden ser proyectos transversales, que ayude al equipo también a conectar y mantener la actividad con otras partes de la organización. Vale. Y tenemos una mano levantada. Tenemos una mano levantada, ¿vale? Vamos a dar, a ver si me deja, vamos a dar paso a la pregunta. Te abrimos el micrófono. Todo tuyo. No, lo sigue teniendo cerrado el micrófono, Pedro. Ahora, a ver, no sé por qué. ¿Cómo ayudas al equipo cuando tú estás en una fase personal? Pues, ¿no? También difícil, y precisamente yo me he identificado en una de esas curvas, ¿no? Entonces es difícil enfrentarse a esa parte con el equipo. Dinos la pregunta un poco al principio, que es que te hemos cogido... Es decir, ¿cómo preguntas o haces ¿no? lo que llamáis preguntar al equipo, sí, cuando tú precisamente tienes alguna de esas incertidumbres, ¿no? Y cómo te enfrentas a esa parte, cómo vences esa parte tuya personal, claro, ¿no? Claro, pero, bueno, es que aquí acabas de dar en el clavo de una de las funciones principales del líder, y es que tiene que liderar incluso estando con un nivel de inercia o un nivel de estrés muy elevado, etcétera, etcétera. Y de hecho lo vamos a ver, esto es muy, muy importante, lo vamos a ver en la gestión de la imagen que nosotros mismos tenemos que hacer, porque como líderes, aunque tengamos la mayor de las incertidumbres, por dentro no la podemos demostrar por fuera de una manera demasiado negativa. Es decir, no podemos
no podemos esconder lo que nos está pasando, pero tampoco podemos demostrarlo demasiado. Entonces ahí está el concepto ese tan famoso ahora de resiliencia, de cómo resisto yo, o cuando soy yo mismo el que estoy estresado, pero es uno de los elementos claves de liderazgo, cómo lidero cuando yo soy el que estoy estresado, el que estoy desmotivado, o el que me pasa todo tipo de cosas por la cabeza. Y ahí, verás, lo trabajábamos mucho en el primer webinar sobre la gestión, porque había que trabajar mucho la cohesión del equipo en base a confianza, en base a motivar al equipo de cierta manera, pero esa creación de confianza conlleva el que puedan entender dónde estamos, de dónde partimos, pero siempre desde una cierta positividad. Es que lo vamos a ver un poquito más adelante en la reputación. La pregunta es muy, muy interesante. ¿Cómo nos autogestionamos como líderes? Yo creo que son además dos caminos paralelos. Es decir, no podemos dejar de gestionar al equipo, pero nos tenemos que cuidar nosotros. Es decir, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué necesitamos nosotros en este momento? Es decir, si estoy mal es por algo. Es obvio que hay un contexto que no nos deja estar muy bien, pero es verdad que también influye en cómo nosotros estamos viviendo ese concepto. Y la primera que hay que tener muy claro cuando nos hacen estas preguntas es decir, no se puede estar todos los días bien, pero no es malo estar mal algún día, es malo estar muchos días mal, ¿no? Y yo creo que es un tema a trabajarse en paralelo. Hay cantidad de gente ahora dando consejos sobre cómo trabajarse, pero es verdad que cuando uno empieza a trabajar en esto del liderazgo aparece ese tópico de la soledad del líder, ¿no? Y uno piensa que es que la soledad del líder es que el líder está solo en su despacho y no es eso. La soledad del líder es que llega un momento en que tiene que autogestionarse sin la ayuda en este momento, de otra persona. Pero vamos, mi primer consejo es buscar ayuda en alguien, ¿eh? Es decir, salir de uno, contarlo, charlarlo, pueden ser compañeros, pueden ser amigos, pero por eso decíamos que todo esto que estamos diciendo motiva al equipo, lo ponemos expresamente, es automotívate para motivar al equipo. Y muchas veces pensamos que el equipo necesita cosas distintas y nos provocamos ansiedad porque pensamos que no estamos dando lo que el equipo necesite, que deberíamos hacer otra cosa en estos momentos de incertidumbre. Por eso decimos que preguntemos al equipo, porque muchas veces cuando preguntamos al equipo nos quedamos también más tranquilos de decir, bueno, pues realmente les estoy ayudando, les estoy liderando, les estoy acompañando en este momento de incertidumbre, ¿no? Y también otra de las claves que la vamos a ver más adelante, como dice Pedro, pero que te la adelantamos, es a veces no podemos dar certidumbre dentro de este contexto. Podemos dar certidumbre, como dice un cliente, yo puedo dar certidumbre en las siguientes 3 horas, o puedo dar certidumbre de lo que vamos a hacer ese día, aunque sea de un proyecto más grande. Bueno, pues pongámonos metas cortas de certidumbre que quizás nos alivian a nosotros y alivie también al equipo. Pero, como siempre, lo primero, preguntemos al equipo, que eso nos alivia muchísimo. Y una cosa más que nos dice la investigación, y siento decir esta porque no es demasiado optimista esto que voy a decir, pero la investigación ahí es muy certera en ello, es que en entornos de este tipo no busquemos, y discutíamos ayer en el webinar de precisamente esto, no busquemos la motivación por nuestros superiores, porque normalmente no viene de ahí, viene de una motivación más intrínseca, viene de buscar, como decía José Luis, ayuda en colaboradores o de buscar a alguien. Lo clásico que se dice es que busca a alguien que ya haya vivido esa situación y que te pueda decir cómo lo ha hecho. Pero ahora vemos, porque tiene mucha incidencia la reputación que vamos a generar como líderes. José Luis, vamos a la tercera. Fenomenal. Y la tercera, obviamente, conocidas sus necesidades, metidos en probablemente nuevos proyectos, en la generación de ese futuro, en construir ese futuro que nos vamos a encontrar y que es nuevo y que requiere de repensarlo, es ayudar en su desarrollo, ¿vale? Es un desarrollo, ayudarle en este momento a ser consciente de las habilidades que va a requerir potenciar o, si queréis, adquirir nuevas en nuevo contexto y ofrecerle un desarrollo, pero que sea un desarrollo entretenido, como decimos ahí, gamificado, competitivo, que genere esa cierta, si queréis, compañerismo, cierta rivalidad, que, como decimos, emocionalmente rompa un poquito la rutina. Pero es un momento para, primero, conocer sus necesidades, después involucrarlos socialmente a través de proyectos, de proyectar o de construir nuevas cosas, y tercero, darle las herramientas que les ayuden en este momento a poder afrontar esas necesidades y los nuevos proyectos. Pero sobre todo, objetivo es
romper la rutina, ¿eh? La rutina, incluso pensando en la automotivación, romper la rutina. Cada día tener claro que hay que hacer algo nuevo, 10 minutos, 15, algo diferente, porque si no, el síndrome este tan llamado del día de la marmota es el gran momento, el muro, ¿eh? Me hacía gracia lo del muro, porque siempre se dice en el maratón que los maratones se corren con la cabeza, y yo digo con la cabeza y el corazón, no con las piernas. Como decía el chico del vídeo, salimos corriendo como si fuera una carrera de velocidad, ahora nos fallan las piernas y tenemos que cuidar ahora mucho la cabeza y el corazón. Sí, efectivamente. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver otra de las cosas que estábamos planteando. Vamos a avanzar. Es lo que, de nuevo, la investigación y la experiencia nos demuestra es que el elemento mayor motivador a partir de esta cuarta, quinta semana es, para romper esa inercia y hacer que las personas avancen realmente, es incluir a los equipos en proyectos o problemas que les obliguen a pensar de manera diferente, a resolver y que sean relevantes para la organización. Tiene mucho que ver con los grandes pilares de la motivación, tanto a nivel individual como a nivel de equipo, que son principalmente la autonomía. Recordar, al principio había que controlar bastante más. Ahora hay que dar mucha más autonomía. Ya empieza a ser que cada uno vaya entregando las cosas a su manera, obviamente en su tiempo y en la forma adecuada, pero es esa autonomía y es esa necesidad de habilidad, de conseguir más habilidad y es esa necesidad de encontrar propósito. Si tuviéramos que elegir uno para trabajar cómo motivar al equipo, para nosotros sería elegir un proyecto que sea interesante para el equipo y para la organización. ¿Cuántos proyectos no tenemos que siempre decimos, si tuviéramos tiempo? Y esos proyectos normalmente exigen colaboración dentro del equipo y muchas veces colaboración también interequipos. Bueno, pues ha llegado el momento. Y también podemos preguntar al equipo. Nosotros podemos hacer nuestra propia reflexión como líderes y decir, estos 3 proyectos son 3 proyectos importantes que siempre hemos tenido ganas de hacer porque van a impactar, por ejemplo, en el cliente de una forma extraordinaria. Pero a lo mejor es un momento también para preguntar al equipo, oye, yo tengo estos 3 proyectos, pero ¿os apetece hacer alguno? ¿Queréis proponer otro? Esos proyectos van a dar visibilidad al equipo y va a hacer que el equipo siga teniendo propósito y que la organización le siga viendo como un proyecto, como un equipo realmente que aporta dentro de la organización, con lo cual os animamos a que esta sea una de las acciones que implementéis ahora. Vale. Veíamos, si recordáis, que los tres elementos para sacar al equipo del formato emergencia y meterla en formato de adaptación y conseguir resultados en el entorno en el que sea, nos ha tocado pues en este, eran trabajar la motivación, que acabamos de ver que se puede hacer teniendo una buena detección de necesidades que necesitan, incluyéndolos en un equipo, en un proyecto que sea relevante y ofreciéndoles desarrollo, que es que vean que este momento ha sido bueno para desarrollarse. Motivación. El segundo era participación y el tercero es reputación. Vamos a ver el segundo, participación. Participación tiene que ver con que al nivel en el que estamos ya, cuarta, quinta, sexta semana, como decía antes José Luis, empezamos a trabajar por inercia, empezamos a abandonar, nos decía Miriam antes, el sentido de pertenencia. Al fin y al cabo estoy solo en esta habitación, pues sí, estoy con un equipo, pero bueno, una vez que acaba la reunión que hacemos virtual, pues yo me quedo solo. Entonces, la base de la participación es evitar que nadie de nuestro equipo adquiera el papel pasivo, de mero observador. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos primero, y es muy, muy relevante esto, incidimos muchísimo en el primer webinar, los líderes tienen que tener suficiente conocimiento digital para sacar partido de las herramientas que tenemos. Las herramientas que tenemos para hacer a la gente participar, a nuestro equipo participar, son en entornos digitales son muchísimas. Hay infinidad de herramientas, pero tenemos que conocerlas. Si no las conocemos es como si no existieran. Entonces, decíamos en el primer webinar, y hacíamos mucho hincapié, en que el líder digital tiene que conocer mucho las herramientas digitales porque ese conocimiento genera confianza. Pues a nivel de participación, todavía más. Si tenemos que hacer participar al equipo, lo tenemos que hacer con una buena seguridad. Vamos a trabajar de esta manera, vamos a trabajar de esta otra. Vamos a ver 4 herramientas que potencian la participación del equipo en remoto, en virtual. La primera se llama Vívelo en 60 segundos. Vívelo en 60 segundos quiere decir que una vez que le transmitimos un proyecto, un problema al equipo, lo más importante es que en el primer minuto les hagamos vivir ese problema.
Vivir el problema quiere decir que dejo de ser un simple observador para ser una persona que lo está viviendo, que lo está experimentando, que lo está sintiendo. Vivirlo en 60 segundos no es más que decir, bueno, si el proyecto que vamos a trabajar es, por ejemplo, cómo mejorar nuestro servicio al cliente, pues estaría muy bien leer una carta de un cliente que lo que hace es hacer una crítica negativa de cómo hemos trabajado como equipo. Si queremos incrementar las ventas, estaría muy bien poner las ventas que ha tenido la competencia que han sido 15 veces superiores a las nuestras. Y de ahí nos empieza a picar, de decir, pues me molesta que vendan más, o es aspiracional, quiero vender como... Entonces, esa experiencia, ese vivirlo en 60 segundos es el primer elemento que tenemos que hacer para participar, que ahora veréis que van todas juntas una a otra. Cuéntanos, Miriam, la regla de la segunda es la regla de responsabilidad. No podemos dejar que ninguna persona del equipo se encuentre descolgada o desconectada, y para eso tiene que tener una responsabilidad clara y concreta. Nos comentaba un cliente que, bueno, no sé si sucederá en vuestras empresas, hay áreas de la empresa que a lo mejor están sobresaturadas, personas sobresaturadas y gente con menos cantidad de trabajo. Si una persona se siente desconectada, al final, como decíamos, pierde el sentido del equipo. Por eso, incluso en estos momentos donde puede tener menos cantidad de trabajo, hay que buscar alguna responsabilidad clara y concreta. Puede ser un proyecto de presente o de futuro. No podemos dejar que nadie esté como observador, porque entonces será alguien que se vaya desenganchando del propósito compartido. O sea, incluso en estos momentos donde hay gente sobresaturada, hay personas que tienen menos trabajo, pero si cada uno tiene claro cuál es su responsabilidad, sobre todo qué valor añadido aporta ahora el equipo. O sea, tienes que sentir que aportas algo, sea en un área crítica para la compañía o no tan crítica, pero que tú no puedes ser alguien que simplemente estés observando lo que sucede. A que cada uno tenga una responsabilidad concreta, clara y específica, no van a decir, oye, esto es un tema de todos, sí, pero en este tema de todos tú tienes que hacer esto concretamente. Perfecto. Vamos a ver, no es sitio donde esconderse. Vamos a ver, están muy ligadas, o sea, realmente todas ellas están muy ligadas, pero no sitio donde esconderse es, necesito mantener a todas las personas activas en todo momento, ¿no? Entonces, en el otro webinar hablábamos el líder tiene que gestionar, por ejemplo, lo que son las reuniones y tiene que preguntar y tiene que decir, fulanito, fulanita, cuéntanos esto que has estado preparando, cuéntanos esto que tenías que entregar para hoy, cuéntanos esto que sé que lo estás trabajando y que lo hemos hablado uno a uno. Tiene mucho que ver también con las habilidades que podamos tener cada uno de nosotros de las herramientas digitales, pero también con nuestra personalidad. Hay gente que prefiere reflexionar y gente que está encantada de exponer, pero nosotros como líderes no debemos permitir que ninguno se esconda porque todos tienen mucho que aportar. Y ahí también está el manejo nuestro de las herramientas, ¿no? Las herramientas nos están proporcionando y para nosotros ha sido un descubrimiento magnífico a la hora de poder seguir haciendo training digitales. Tú puedes dividir a la gente en grupos como administrador, entonces pones a trabajar un grupito de 3, otro grupito de 2 y te puedes ir pasando por todos los grupos y volverlos a traer todos a plenario y que todos tengan que aportar algo. Pero nosotros tenemos que liderar esas reuniones y hacer participar a las personas. Efectivamente. Nos queda una última. José Luis, cuéntanos. Y para todo esto hace falta tiempo, con lo cual otra responsabilidad es gestionar bien el tiempo para que todo el mundo tenga tiempo. Y entonces traemos aquí lo que hemos llamado el PowerPoint mínimo viable, emulando al Lean Startup, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir? Pues que a lo mejor en presencial tú llevas una presentación con 15 slides, bueno, pues más o menos igual se aguanta, ¿eh? Yo creo que cada vez menos. Pero en estas situaciones el ocupar el menor espacio posible, ser sintético y ser certero es vital para que las reuniones sean dinámicas, no se alarguen y mantener la atención, porque es muy fácil en una pantalla distraerte. Entonces, cada presentación tiene que tener las mínimas slides viables. Lo que pensaba decir en 15 slides, dilo en 3. Entonces, incluso como líder, y si estoy coordinando la agenda, lo recuerdo. Es decir, oye, cada uno lo que queráis decir en tres transparencias, 4 si hace falta, pero que sea muy certero. Sintetiza, expon las ideas, ya las podemos discutir, que es la manera de permitir participar a los demás,
pero cuidado con esa tentación de exponer todo lo que quiero decir en muchas slides, porque entonces ni hay posibilidad de que la gente acoja la responsabilidad, ni hay posibilidad de que la gente no pueda esconderse. Entonces, importante, darle a cada uno su espacio, pero lograr sintetizar mucho lo que queremos decir en el PowerPoint mínimo viable. Recordar que la regla universal para presentaciones en remoto es 5 en 1. Es lo que dirías en 5 diapositivas en presencial, lo tienes que hacer en 1. Porque como decía José Luis, la pérdida de atención en remoto es dramática. Perdemos a toda velocidad. Vale. Seguimos viendo, no vemos manos levantadas, con lo cual nosotros vamos a seguir avanzando. Esta es la pregunta que hacías antes, Ana. Esta es muy, muy relevante. Esto es reputación. El líder, como veis ahí, ha de potenciar la percepción, entendemos que positiva, queremos hacer una buena percepción positiva, y que genera su presencia. Entonces, ¿por qué es esto tan relevante ahora? Porque, como decíamos antes, porque este momento es crítico para nosotros. Desde el punto de vista del análisis del liderazgo, es un momento muy interesante, porque es un momento crítico, es el momento en el que todas las historias que se van a contar en un futuro próximo van a hacer referencia a lo que hicimos o lo que no hicimos en estos momentos, lo que hicimos como líderes o lo que no hicimos, las iniciativas creativas o no que tuvimos, o las cosas que nos pasaron, o como veíamos antes y como preguntábamos antes, si estaba tan desmotivado que no fui capaz de sacar adelante el equipo, o si estaba tan desmotivado que además saqué adelante a mi equipo. Entonces, todas esas historias se generan, toda esa reputación se generan con cosas que vamos a hacer aquí. ¿Cuál es la fórmula del liderazgo para nosotros? Que es muy, muy relevante. Nosotros decimos siempre que todo parte de la actitud, todo parte de mi actitud de líder, mi actitud de liderazgo ante la situación X. Y esa actitud se combina con los comportamientos, la actitud deriva en comportamientos. Esta actitud y los comportamientos son multiplicadores, esto es muy, muy importante. La actitud y los comportamientos multiplican, pero después suma muchísimo la presencia. Es decir, actitud y acciones, o actitud y comportamiento, y la presencia que tengo generan una percepción. Que lo que queremos nosotros es que en entornos de incertidumbre esa percepción sea positiva. Bien, esa percepción hecha de manera constante y coherente genera reputación. La percepción de una serie de acciones y actitudes que tengo que se me están viendo constantemente y es de una manera coherente, me genera reputación. ¿Y por qué es importante la reputación? Pues porque la reputación positiva genera un incremento muy poderoso del compromiso. Y esto al final se traduce en frases como, por ejemplo, la próxima vez que pase una cosa de estas, yo quiero estar con esta persona. ¿Por qué? Porque hizo esto, aquello, y dice más allá. O podemos generar reputación negativa y falta de compromiso. La próxima vez que se produzca una situación de este tipo, no quiero estar con esa persona. No quiero porque realmente sufrí, lo pasé mal, no me ayudó, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo trabajamos la actitud, no? La actitud, como dice Pedro, multiplica. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones. Para nosotros es una constante que ha venido trabajándose desde el primer momento, desde la primera semana. Y en este momento, que es difícil muchas veces, como hemos hablado, nosotros la trabajamos muchas veces haciéndonos solo una pregunta cuando acaba el día. Que cuando acaba el día nos hagamos una pregunta como líderes. ¿He hecho todo lo que tenía que hacer para impactar positivamente en mi entorno? Sí, no, me ha gustado en esta situación, no me ha gustado en esta situación. ¿Qué comportamiento sigo haciendo? ¿Qué comportamiento cambio? ¿O qué comportamiento tengo que iniciar? Eso es tener actitud, retarnos a cada uno de nosotros por ser nuestra mejor versión día a día. Claro. ¿Cómo conseguimos que esa percepción sea positiva? Y aquí te vamos a dar, Ana, la pregunta que tú nos hacías antes, aquí te vamos a dar una respuesta muy concreta. ¿Cómo conseguimos que nos perciban positivamente a pesar de que yo puedo estar por los suelos? Estoy absolutamente desmotivado. Pues fíjate, genera percepción positiva siempre que doy respuesta a necesidades específicas que me han pedido mi equipo. Siempre que doy respuesta a expectativas y necesidades específicas que me ha pedido el equipo, independientemente del nivel que tenga de certidumbre, motivación, estrés, etcétera, es decir, dicho de otra manera, aunque esté completamente estresado, si le doy respuesta a las expectativas y necesidades que me ha pedido el equipo, la percepción va a ser positiva. Va a brillar mucho más
la respuesta que estoy dando que como yo me encontraba. Si puedo hacerlo encontrándome mucho mejor, todavía mucho mejor. Pero, y ahora te damos respuesta concreta a lo que nos preguntabas. Si yo estoy absolutamente desmotivado como líder, pero soy capaz de darle pero sé qué es lo que quiere mi equipo y soy capaz de darle respuesta, la percepción va a ser positiva. Lo que pasa es que yo tengo que luchar, como ahora volvemos a lo de antes, tengo que luchar contra mi propia desmotivación, con resiliencia y lo que hablábamos antes. Pero una herramienta para trabajar esa desmotivación es saber qué tipo de cosas puedo hacer que va a generar percepción positiva. Y esta es una de ellas, conocer. Y ahí es donde entra muchas veces la pregunta que antes comentábamos. Si sé lo que quieren, algún día estaré mejor y otro día pues no estaré tan bien, ¿no? Entonces, de ahí la pregunta de, ¿he trabajado hoy en el camino correcto? Es esa actitud. ¿Reenfoco? ¿Sigo? ¿Adapto? ¿Vale? Y además, de verdad, muchísimas veces preguntamos al equipo y se nos quita la ansiedad porque necesitan muchas menos cosas de las que nosotros pensamos que ellos necesitan. Cierto. Vale. ¿Y cuál es el otro área de percepción positiva que haciéndolo en entorno de incertidumbre genera una percepción buena? Pues son cosas que la investigación ya sí y la experiencia nos dice que funcionan muy bien cuando estamos en incertidumbre y generan una percepción muy buena del líder. Una es la actitud positiva pero realista. Una de las cosas que necesitamos y queremos, de hecho, cuando estamos en incertidumbre es que no nos hundan, que no nos desmotiven, pero a la vez que sean realistas, que no, el exceso de optimismo está muy, muy penado en términos de percepción, en incertidumbre, porque posiblemente generen fraude de expectativas. ¿Para qué me dijiste esto si no iba a pasar? Entonces es mucho mejor ser positivo pero realista. Y la transmisión de las prioridades claras. Si tenemos las prioridades claras, como hablábamos antes, para las siguientes 3 horas, pues comuniquémoslo así. Lo más importante es comunicarlo. O sea, que el líder inicie la comunicación. Acordaros de que nosotros en la guía que os proponíamos los primeros 3 días, esa guía no la tenemos que abandonar. Simplemente tenemos que incidir ahora en otros comportamientos que nos exige sexta semana de confinamiento, pero tenemos que seguir iniciando las comunicaciones uno a uno, seguir teniendo nuestras reuniones, si es posible, todas las mañanas. La experiencia nos dice que algunos clientes nuestros lo están haciendo solamente 3 mañanas a la semana, lo que sea, pero el líder tiene que comunicar con la certidumbre que pueda, aunque sea de 3 horas, un día, una semana, lo que sea. Claro. Una tercera, como nos dicen algunos clientes, que bueno, ya llevamos 4 semanas, esto ya se ha convertido en business as usual. Esto es, pues no lo es, no es business as usual. Estamos en una situación extrema y en una situación extraña. Por lo tanto, las reglas las tienes que adaptar. Hacíamos mucho hincapié en el primer webinar en que habrá gente, hay que particularizar, como decíamos antes, habrá gente que se levante a las 5 de la mañana porque a las 10 está ocupado con niños o enfermos o lo que sea. Entonces, no es business as usual. Adapta las reglas constantemente y más si esa adaptación te la han pedido en el pulse del equipo, te la han dicho de manera clara y necesitamos que adaptes un poco. Entonces hay que ser lo suficientemente flexible como para seguir adaptando. Con respecto a la participación y la colaboración, hemos visto las 4 herramientas que os proponíamos. ¿Cuál es nuestro consejo? Empezar por una, practicar hasta la semana que viene que tengamos la sesión individual en la que adaptemos a vuestras necesidades específicas. Empezar por una, por 2 o por todas si queréis, ¿no? Pero empezar a practicarlas y veremos la semana que viene cómo podemos adaptarnos más a vuestra necesidad, a las particularidades de cada uno de los miembros de vuestro equipo, a vuestra cultura. Claro. Y con que ya lo hemos mencionado antes, también la particularización emocional, demostrar a la gente que sabes lo que le pasa a cada uno de ellos. Y fijaros, a veces no, como líder no puedes dar una solución, porque la persona está pasando un mal momento, no puedes dar una solución, pero le demuestras que te importa como persona, que es uno de los elementos que más engagement produce, saber que le importas como profesional y como persona. Entonces, si particularizas y tienes de alguna manera las preguntas de qué puedo hacer por ti, ofrecer ayuda específica para ese caso, la reputación del líder se incrementa muchísimo. Digo, a veces no podéis solucionar las cosas, no podemos, pero puedes escuchar y entender desde dónde te está hablando esa persona, y eso es lo que de alguna forma, cuando se acuerden de este momento, dirán, es que este manager, este líder, sabía lo que me pasaba y me escuchó. El tema de ofrecer apoyo y ayuda personalizado, pero también si hemos generado, que eso lo hablamos el primero, un nivel de confianza, bueno, que la clave de todo esto es que hayamos generado confianza, también podemos pedir ayuda a nosotros. Decir, oye, ¿me puedes echar una mano en este tema? Que en este momento no me encuentro exactamente, pero para eso hay que tener confianza. Pero por favor, pedir ayuda
si en algún momento lo necesitáis, como decía José Luis, pedir ayuda a vuestro equipo. Si es un equipo en el que habéis ganado confianza, os lo va a dar encantado. Y luego la última parte, que quizás sea muy amplio y habría que hacer todo un webinar de gestión de emociones, el tema de la autogestión emocional y la resiliencia, que van unidos, de cómo salir reforzado, cómo podéis hacer un máster en gestión de emociones para cuando volváis con el equipo haber aprendido de vosotros mismos y de cada persona que tenéis en el equipo. Seguro que tenéis una oportunidad de conocerla mucho mejor para cuando volvamos a la famosa normalidad, la lideréis mucho mejor en el futuro. Muy bien. Nos queda la presencia virtual. Ahora hemos generado percepción, pero esa percepción se genera con presencia. Necesitamos estar, necesitamos aparecer, sea por un medio digital, sea por un teléfono, sea nuestra voz, etcétera, etcétera. Pero nosotros decimos siempre que la presencia virtual no es para hacernos actores, ni muchísimo menos de Hollywood, pero la base es transmitir confianza. La base es que tenemos que transmitir confianza. Y para ello, el primer elemento de transmisión de confianza es que conozcamos muy bien la herramienta que necesitamos, que tengamos un fuerte componente digital, porque nos permite transmitir mucha más seguridad. Decimos siempre que en entornos remotos la distracción, la atención se concentra muy poco. Bueno, pues vuestro equipo puede distraerse, pero vosotros no. O sea, tenemos que estar absolutamente centrados y concentrados para no distraernos, porque las distracciones son muy, muy elevadas, especialmente cuando hablan los demás, etcétera, hay que estar muy, muy concentrado. Respecto a la cámara, ¿no? La cámara, pues hay que dominarla. Hemos tenido reuniones y hablamos por propia experiencia en la que estábamos con clientes y pues veíamos un techo maravilloso o estaba completamente descuadrado, que las caras tengan luz, que la luz no solamente venga de atrás puede haber luz, pero la cara tiene que estar iluminada. Hay un montón de trucos. Es muy difícil muchas veces mirar al punto de la cámara, porque tendemos a mirar a las caras de las personas, normal, porque normalmente miramos a las caras de las personas cuando estamos en el 1 a 1, pero esto nos exige otro tipo de habilidades. La cámara siempre hay que tenerla abierta. Recordemos en el primer webinar que decíamos la importancia de la comunicación y del feedback. Bueno, podemos dar feedback de cómo les percibimos oralmente, pero la comunicación no verbal, si conocemos a nuestro equipo, la cámara nos va a dar muchas pistas de cómo podemos seguir acompañando y de poder dar feedback que sea muy constructivo para que podamos seguir todos mejorando. Vale. Nos queda nada. Acabamos simplemente diciendo las 3 claves para liderar en remoto de todo lo que hemos visto, que para nosotros son: la primera, identifica qué quiere el equipo realmente. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué reclama de nosotros? Es absolutamente fundamental. Pensemos en proyectos relevantes. Incluyamos en proyectos que siempre habíamos querido hacer, que fomenten la colaboración dentro de nuestro equipo, de interequipos, y que puedan impactar en la organización, en nuestros clientes, y pidamos también qué piensan ellos que pueden ser proyectos relevantes para involucrarnos en ellos. Vale. Y por último, elegir 1 o 2 herramientas. Esta es muy operativa y muy fácil. Os decimos también que si eliges 1 o 2 herramientas para potenciar la participación, vais a hacer las 4, porque las 4 están vinculadas. En el momento que eliges una de ellas, las eliges todas. Pero empezar por una o empezar por otra es muy, muy interesante. Elige 1 o 2 y utilícelas en las reuniones. ¿Vale? Con esto hemos terminado, pero muchas gracias por todo y seguro que nos vemos pronto. Saldremos pronto de este confinamiento. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.